Buenos días a todos, a todas. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Una rueda de prensa que tiene que ver con los asuntos, con uno de los asuntos concretamente que vamos a llevar al pleno de la próxima semana. En el último pleno, el pleno del mes de marzo, desde el Grupo Socialista denunciábamos que el presupuesto de 2024 era un presupuesto que, pese al rigor que se presume siempre por parte del equipo de gobierno en materia económica, era un presupuesto que había empezado mal y había terminado peor. Había empezado mal porque es inexplicable que un presupuesto que tiene que arrancar el 1 de enero no eche a ponerse en marcha hasta el 19 de febrero, teniendo mayoría absoluta. Y acaba peor con como sabemos, incumplimiento del objetivo de la regla de gasto, que se supera en más de 2 millones y que como consecuencia de ello el equipo de gobierno ha tenido que elaborar un plan económico-financiero que discutiremos y en su caso se aprobará la próxima semana en el pleno y que además en su caso también y posteriormente tendrá que ser objeto de una supervisión por parte de nosotros. Bien, si como decimos el presupuesto 2024 empezó mal y terminó peor, lo que estamos viendo en los primeros movimientos del nuevo presupuesto de 2025 no augura nada bueno. Y no augura nada bueno porque insisten en la falta de rigor que ya lastró el presupuesto del año 2024. Y me estoy refiriendo concretamente a un asunto que ha pasado un poco de puntillas, aunque sí es cierto que se recoge por parte de los medios, que es el que se refiere a la modificación presupuestaria por suplemento de crédito número 1. Este es un asunto que vamos a llevar la semana que viene y desde el Grupo Socialista nos preocupa enormemente este asunto. Y nos preocupa enormemente por dos motivos. El primer motivo es el que se refiere a que implica una aceptación por parte del gobierno, del equipo de gobierno, más bien podríamos decir una elevación al presupuesto de una irregularidad, de un irregular funcionamiento del Ayuntamiento de Oviedo. ¿Por qué un irregular funcionamiento? Porque se trata de un conjunto de prestaciones por un importe que no es pequeño, estamos hablando de casi 1.300.000 euros, concretamente 1.287.692,83 euros, que son unas cantidades que no se hayan prestado los servicios, sino es que se han realizado sin ningún tipo de cobertura contractual. Y esto no es que lo diga el PSOE, esto es que lo dice la memoria del equipo de gobierno, textualmente. En su momento estas prestaciones no tenían un vínculo contractual vigente o un instrumento jurídico adecuado. Es decir, se realizaron sin ningún tipo de cobertura contractual. 1.300.000 euros. Este sería, sin lugar a dudas, un primer motivo de preocupación, porque nos genera una serie de dudas relacionadas con esta cuestión. En primer lugar, se elevan este 1.300.000 euros, pero ¿hay más cantidades aparte de este 1.300.000 euros? Hay más situaciones que, aunque no se hayan producido, sean situaciones que se encuentran en situación de riesgo de producirse. Y por otra parte, ¿por qué se produce esto? ¿Cómo es posible que estemos recibiendo servicios sin un contrato? ¿Que es que no se anticipó la posibilidad de que se acabara el contrato? ¿Que es que hay un plan que tiene que elaborar el ayuntamiento contractual en el que se diseña a un año vista qué es lo que va a pasar? Ellos no fueron capaces de anticipar que se acabara el contrato. La realidad es que tenemos 1.300.000 euros que ahora tenemos que pagar, evidentemente porque las prestaciones se han realizado, pero que se han realizado sin ningún tipo de cobertura, razón por la cual lo que estamos pagando es por concepto de responsabilidad. Esta sería una primera preocupación que nos genera el expediente. ¿Qué está pasando con la gestión de los contratos en el Ayuntamiento de Oviedo? ¿Esto es rigor? Nosotros evidentemente no. Pero es que relacionado con esta cuestión hay una segunda cuestión derivada, que es: si el equipo de gobierno conocía que esto es así, es decir, que había unas cantidades que había que pagar, ¿por qué no las presupuestaron? ¿Por qué aparecen de repente ahora en el presupuesto y no aparecieron hace 3 meses? ¿Hay alguna razón técnica que hay o simplemente es desidia, es mala gestión? Porque si hay desidia o mala gestión, no es una cuestión menor. Nos puede parecer que el hecho de que haya ahora una incorporación de presupuesto, bueno, ¿qué importará, no? Total, no lo hicimos hace 3 meses, lo hacemos ahora. Pero sí tiene consecuencias. En primer lugar, tiene consecuencias para la gente que ha prestado el servicio, que tanto parece que siempre le preocupa al Partido Popular la empresa. Pues si piensan un poco en ellos, esta gente ha prestado un servicio y de momento no pueden cobrar porque no hay un crédito, por eso se suplementa.
En segundo lugar, mareamos a los funcionarios, que es que los funcionarios no tienen nada más que hacer en el ayuntamiento que hacer una modificación ahora que podía haber hecho hace 3 meses. Opiniones divergentes. Pero sobre todo, y yo creo que este es el aspecto más relevante, es que para pagar este suplemento de crédito, porque como sabéis, el presupuesto es un presupuesto equilibrado, hay que sacar dinero de algún sitio. Y ese dinero, donde se saca es de remanente de tesorería, en parte. Y el remanente de tesorería, como recuerda los informes técnicos, implican modificaciones en las reglas fiscales. Es decir, estamos sobrecargando el presupuesto, generando la misma situación que en 2024 llevó al incumplimiento del objetivo de la regla de gasto. Es decir, por hacer una chapuza, por no hacerlo bien, las consecuencias van a ser al final que posiblemente nos veamos en la misma situación. Nosotros lo que aspiramos es que en el pleno de la semana que viene se nos dé una explicación de estas circunstancias. Sobre todo porque la aprobación durante la comisión no se nos justificó de ninguna manera, simplemente se nos remitió a la memoria. Creemos que son cuestiones importantes, cuestiones que tienen que ver con lo que dice el propio equipo de gobierno, que es con una gestión rigurosa de lo público, y desde el PSOE, y antes de avanzar otro tipo de actuaciones, aunque adelantamos que no vamos a dejar el asunto, lo que esperamos es que nos den una cumplida respuesta con estos dos aspectos. ¿Por qué los contratos están como están? ¿Por qué aparece 1.300.000 euros que no tenían cobertura? Si hay más en esta situación, ¿por qué no se anticipó? Y por otra parte, y evidentemente, ¿por qué no se presupuestó? ¿Por qué se genera una mala gestión presupuestaria pudiendo hacer las cosas bien? Si hay alguna razón técnica o es meramente desidia y mala gestión por parte del equipo de gobierno. Y ahora os dejo con un... Buenos días a todos y a todas. Poco más que añadir a lo que ha dicho el compañero Javier. Vamos a ver, aquí la cuestión de fondo es el tema de cómo se están gestionando los contratos administrativos, ¿no? La ley de contratos del sector público en este ayuntamiento. Nosotros, en la labor que dice Javier de control y fiscalización de la acción de gobierno, lo que hemos detectado, hemos encontrado hasta 9 informes del Consejo Consultivo en el que afean la conducta, ¿no? Esta conducta del Ayuntamiento de Oviedo a la hora de gestionar estos contratos. Los contratos finalizan, las prórrogas finalizan, no se tramitan los procedimientos contractuales correspondientes y nos encontramos, con lo que dice Javier, una prestación de un servicio, hay servicios que hay que seguir cumpliendo, pero sin cobertura contractual. ¿Qué supone esto? Pues supone, entre otras cosas, que hay que hacer un procedimiento, lo que se llama de reconocimiento contractual, un procedimiento de reconocimiento contractual continuamente, y por ahí van muchas cosas. Y adelanto en esta situación que por lo menos hay un contrato más, y no es un contrato importante que se encuentra en esta situación. Nosotros, Javier y yo, en la Comisión de Economía de hace unas semanas, preguntábamos por un contrato que finalizaba el 2 de marzo del 25, y era un contrato ni más ni menos que era el contrato de servicios de comunicaciones de datos, acceso a internet y telefonía fija del Ayuntamiento de Oviedo. Un contrato de una cuantía importante, con unos servicios importantes, y finalizaba el 2 de marzo. Nosotros, a mediados del mes de febrero, nos dirigimos en este caso a la concejala correspondiente, a la concejala Leticia, y decimos, oye, finaliza la prórroga, la posibilidad de la prórroga en fecha 2 de marzo, ¿tenéis previsto algo? ¿En qué fase está este procedimiento? Nos reconoció que no iban a llegar a tiempo. Nos aseguró, faltaría más, que el servicio se iba a seguir prestando. Bien, pues nos encontramos con la misma situación. Dentro de unos meses, dentro de un periodo, nos vamos a encontrar con otro procedimiento nuevo de reconocimiento contractual para este contrato y para muchos más, como dice Javier. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a seguir preguntando, vamos a seguir así. ¿Por qué? Porque indefinido, en todos los informes que hemos leído, todos finalizan del Consejo Consultivo con una coletilla. Una coletilla en la que advierte al Ayuntamiento de Oviedo que tiene que tener más diligencia a la hora de tramitar los procedimientos contractuales, y acaba recordando la posible responsabilidad personal en la situación. Entonces yo se lo dije a la concejala y lo repito aquí, antes de que finalice este mandato, alguien del ayuntamiento va a tener un susto.
antes de que... Porque lo que es una práctica que no tiene por qué ser habitual, una práctica, oye, los plazos son los que son, hay un problema, se está convirtiendo en una práctica habitual por parte del ayuntamiento. El prestar servicios, que tengan que encargar servicios sin una cobertura contractual correspondiente. Una cosa muy breve, nada más, completando lo que dice Jorge, que Jorge lo aborda desde la perspectiva contractual, pero todas esas modificaciones que se vayan a producir, todos esos contratos o esos importes que se vayan a producir, van a tener que pagarse seguramente con suplemento de crédito. Y volvemos a la situación que os decía antes, todos esos suplementos, si se tira de remanente, que es lo más normal, implica tensión sobre las reglas fiscales. Es decir, eso es una mala gestión que, aparte de la mala gestión contractual, presupuestariamente va a generar presión. Y el antecedente que tenemos durante este año es que se ha incumplido el objetivo de la regla de gasto. O sea que no es una cosa que sea abstracta. Ellos planteaban al principio un cumplimiento del objetivo de la regla de gasto. Y finalmente llegó un incumplimiento, entre otras cosas, por tensiones como las que estamos hablando. Es decir, la mala gestión no es que solamente sea mala, es que tiene consecuencias malas para un conjunto de cosas. Y el Ayuntamiento de Oviedo y el equipo de gobierno sigue insistiendo en ello. ¿De qué contratos estamos hablando? Aparte de este de Internet y tal, que es el añadido, digamos, ¿de qué contratos son? Mira, leo directamente de la memoria. Son concretamente el mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y arbolado urbano. Estamos hablando en este caso de 673.000 euros. ¿Cuánto? Servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios con destino a las piscinas climatizadas municipales de la Corredor y del Parque del Oeste, 122.000 euros. Vigilancia y seguridad del Auditorio Príncipe Felipe y del Palacio. Si queréis os lo pasamos, Pues simplemente sí. lo pasamos, pero bueno, por que veáis lo que es. ¿Hay muchos más? Pues, No, son muy pocos. Vale, 124.000. Sí. Servicio de organización y coordinación de actividades de auditorio del 4 de abril al 14 de junio del 24, que son 287.000. Y servicios de organización y coordinación de actividades en auditorio, modificación del contrato, 79.000 euros. Estos son los 5 conceptos 1, 2, 3, 4, 5. que suman 1.287.692. Lo que no sabemos, y queremos también que se nos aclare, es si hay más. De momento se hace la modificación para suplementar esto, pero no sabemos si dentro de 3 días, 4 o 5 va a aparecer otra modificación. O sea, son 5 contratos, pero el Consejo Consultivo ha emitido 9 informes. Sí, son anteriores, por ejemplo, Anteriores, ya, vale. hay otros de limpieza y tal, era lo que decíamos, esto es ya una actuación que ya empieza a ser normal. O sea, el tema de un reconocimiento es un tema jurídico que primero había que hacer una revisión de oficio, ahora ya el Consejo Consultivo reconoce el procedimiento que hay que tramitar, es lo que se llama un reconocimiento contractual. Son cantidades que derivan de unos contratos anteriores que hay que pagar. Esto en casos puntuales es posible y la normativa lo contempla y demás. ¿Qué pasa? Que la práctica, lo que es una práctica extraordinaria, se convierte en una práctica habitual. El ayuntamiento, por la razón que sea, la razón la dejó clara Javier, por una gestión que nosotros consideramos manifiestamente mejorable, no tramita los procedimientos contractuales en tiempo. Y hay contratos pequeños, pero hay contratos de entidad, ¿no? Ya lo remitió Javier, y el que os digo yo de datos no es un contrato menor. Bien, pues, por decirlo de alguna manera, los pilla el toro. ¿De cuántos es el de datos? ¿De cuántos es el de datos? El de datos, pues no tengo la cuantía aquí, te la puedo dar, pero no tengo la cuantía. Pero bueno, date cuenta que es datos, un contrato de servicio de comunicación de datos, acceso a internet y telefonía fija del ayuntamiento, y a la empresa. Bueno, pues este es el próximo, claro, este ya lo reconocieron expresamente, lo reconoció el equipo, además era obvio, nosotros miramos en la plataforma de contratación, miramos a mediados de febrero, finalizaba el 2 de marzo y no había, el procedimiento era imposible que llegara. Preguntamos y dijimos que no. ¿Qué vais a hacer? Nos asegura, como se dice, no os preocupéis que el servicio se va a seguir prestando. Obviamente no vas a dejar sin datos al Ayuntamiento de Oviedo, pero este va a ser el próximo caso, que se refiere a Javier, que nos vamos a encontrar con un procedimiento que habrá que hacer una modificación presupuestaria y tendrá que ser o bien a través de remanente de tesorería o la otra opción es recorte en otras cantidades y en otros créditos, ¿no? Entonces, o una cosa o la otra. Y así estamos, Entonces esto es una mala praxis y el Consejo Consultivo se lo está diciendo al Ayuntamiento y le está diciendo que se pongan las pilas. Y por eso decía que, bien, esto puede llegar a no llegar, pero
quedan 2 años de mandato y alguien va a llevar un susto aquí, yo lo tengo claro. Alguien en este ayuntamiento va a llevar un susto, alguien tendrá que pedir responsabilidad o a quien sea, o a la sindicatura, al tribunal, a quien sea, porque no es una práctica habitual, porque tiene las consecuencias que dijo Javier, que son consecuencias presupuestarias evidentes. El de datos cesó en marzo, ¿no? Y los otros 5, ¿cuándo cesaron? No tenemos la referencia, porque aquí lo que hay seguramente es que se ha producido esta prestación, seguramente habrá habido una consulta que son de parte del Consejo Consultivo, Claro. entonces quedan en el aire. Claro. Es como unas cantidades que Claro. se prestaron, que se deben, que se consultan al consultivo, entonces hasta que no aparece la resolución del consultivo, que es lógico también, esperar por ella, no se tienen que pagar. ¿De acuerdo? Entonces, fecha, pues mira, por ejemplo, sabemos alguno de ellos, por ejemplo, el Servicio de Organización y Coordinación de Actividades en el Auditorio es del 4 de abril al 14 de junio de 2024. Ese se identifica. Pero los otros no se identifican, pero digamos, lo que pasa es que no viene en este expediente, tendría que solicitar la información adicional de cada uno de los expedientes. Imagino que sean del año pasado todos, ¿no? Pero bueno. Puede Sí, ser, el 14 de junio. yo creo que sí, que es posible que sean casi todos, pero bueno, no te lo puedo Vale, vale. asegurar. En cualquier caso, y también, tampoco es cuestión de lidiar la gestión jurídicamente, pero para que os hagáis una idea también de lo que es la mala gestión. Es decir, si tú tienes una planificación y sabes que el contrato va a terminar, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, que en marzo termina el contrato, la ley te permite mecanismos para que haya prórrogas. Te pone ciertas condicionantes. El incentivo es que saques los pliegos, es decir, no hace falta que lo tengas terminado cuando acaba el contrato, sino que hay, por ejemplo, que tengas unos pliegos 3 meses antes y de esa manera ya puedes hacerlo con una prórroga y que te quede legal. Pero es que no llegan. Es que no llegan y no tienen interés tampoco en hacerlo. Sino que la cuestión simplemente va, permítase la expresión, a pelo. Directamente, sin cobertura. Y luego con las consecuencias sobre el presupuesto. Y estos contratos, luego se ha tramitado la renovación del contrato Algunos sí, otra vez, algunos algunos sí. sí, algunos no. A ver, porque habéis estado sin que Dejó de entrar el puede sonido. ser. ¿El qué? Dejó de entrar el sonido. Ahora. Gracias. Sí. Sí, algunos sí y otros no. Pero concretamente, el contrato al que se refiere Javier, el primero, hay un informe del Consejo Consultivo del 25 de enero del 23 de enero del 25, en el que lo regula, y acaba con esta cláusula que es una cláusula que se reitera continuamente. Después de hablar tal, dice, con todo, el Consejo Consultivo reitera la necesidad de evitar la repetición de prácticas irregulares como las suscritas en este expediente y advierte sobre la conveniencia de dar adecuado cumplimiento a la exigencia legal de programar la actividad de contratación prevista en el artículo 28.4 de la Ley de Contratación, con el fin de evitar la reiteración de contrataciones irregulares pero previsibles, por falta de una adecuada ordenación de los plazos y procedimientos. Esto es, y luego acaba todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse para funcionarios y autoridades. Y esto es una cláusula que de una manera o de otra en todos los informes del Consejo Consultivo aparece. Oiga, usted, Ayuntamiento de Oviedo, le estamos reiterando que esto lo tiene que hacer